Sí, profe. ¿Te quedó claro lo de la última clase, no? Cómo convertir decimal a porcentaje, eh, cómo calcular los porcentajes de aumento o disminución, que más o menos fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Te acuerdas un poco de eso, no? Ah, sí, de la multiplicación después que Sí, dividirlo regla de tres simple y también, pasarlo. sí, porque ahora vamos a ver netamente el cambio porcentual y las fórmulas que vamos a usar para cambio porcentual. Vamos a dar un ejemplo, vamos a recordar el ejemplo con el que terminamos la clase anterior, que esto es de la página 82 de tu libro, del texto del estudiante, de ahí lo saqué, así que aparte de esta clase también tienes el libro para estudiarlo. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el crecimiento de un árbol en años. ¿Cuánto crece un árbol en años? Entonces en el 2013 creció la altura de 2 metros, 2014 tiene una altura de 2,4 metros, 2015 2,88, 2016 3,4 metros, 2017 4,1 metros. Ahora vamos a definir el tiempo, pero no como años, sino como números. El año 1, el año 2, el año 3, el año 4 y el año 5. 2013 es el año 1, 2014 año 2, 2015 año 3. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué definimos nosotros? Primero tenemos que definir esto. Debemos definir qué es f sub t más 1 y qué es f sub t. Eso vamos a explicar ahora. ¿Cómo se define eso? Nosotros vamos a partir, Andrés, con el año 1. Por lo tanto, este dato que está acá, de los 2 metros, sería el valor de f sub t. O en este caso, que es lo mismo, el valor de f en el año 1. 2000, este dato, el 2,4, sería el valor de f sub t más 1, que es igual a f sub 2. Y ahí tenemos f sub t y f sub t más 1. Otro ejemplo de lo mismo. Vamos a tomar como referencia el año 3. Por lo tanto, si tomamos esa referencia como el año 3, este 2,88 es el valor de f sub t. En cambio, 3,456 es el valor de f sub t más Más no. 1. ¿Se va entendiendo cómo definir f sub t y f sub t más 1? Sí, profe. La aplicación está en el lado derecho. Toda esta explicación que está acá en el lado derecho es lo mismo que estoy hablando yo. Es lo mismo. Para que después lo repase y lo estudie cuando esté estudiando, haciendo la guía. Y ahora seguimos. Vamos a Ya, profe. aplicar ahora las fórmulas que están acá, porque ambas me dan la misma información, pero me la dan de distintas formas. ¿Qué significa esto? Vamos a calcular en qué porcentaje aumentó de 2 a 2,4. ¿Qué porcentaje de aumento hay en una de esas? Si utilizo esta fórmula implica el índice de variación. Por lo tanto, ¿qué me dice esto? Vamos a... Ahí sí. Por lo tanto, si ahora yo tengo el f sub t, perdón, el año 1, ¿cuánto vale f sub t para el año 1? 2. 2. Bien, ahí está escrito. Ahí está escrito. F sub t es lo mismo que f sub 1 igual 2. ¿Cuánto vale f sub t más 1?
F sub t más 1, ¿cuánto vale ahora? Esto es F sub t. Ahora, ¿cuánto vale F sub t más 1, Andrés? ¿Puedes hacerlo? Bueno, F sub t más 1 es igual a 2,4 y vamos a esperar a alguien que se conecte ahora, que es 2,4. Antes de seguir, vamos a esperar un poquito a la persona que se está conectando a la clase. Andrés y Macarena, ¿en este momento se está entendiendo la clase o no? ¿Dudas? Sí, profe. ¿No? Nada. ¿Quién es K50? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Por favor, que me diga quién es. ¿Con quién estoy hablando? Con Paloma Bonaventura. ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es K50? Ah, ¿aló? Por lo tanto, a mí lo que me interesa es calcular el índice de variación. ¿Y cómo calculo el índice de variación? Este F sub t se está multiplicando, ahora pasa dividiendo. Es decir, 2,4, que era F sub t más 1, es igual a índice de variación por 2. Este 2 de multiplicando pasa a dividir. Ahora el índice de variación vale 1,2. ¿Qué significa ese 1,2? Un decimal. Es un decimal. Ese 1,2 significa el valor del índice de variación. Hola, Ahora, profe. para el cambio porcentual, tengo dos fórmulas, donde una es el índice de variación, el IB, y el otro es el valor de A. Los dos me son útiles, pero obtengo información distinta. ¿Qué significa esto? Como lo vimos en la clase anterior, vimos cómo calculo el F sub t, que vale 2, el F sub t más 1, que es 2,4. Por lo tanto, este 2 para el año 1 es el F sub t y este es el F sub t más 1. Por lo tanto, el índice de variación es, reemplazo los datos en la fórmula. 2,4 es igual a índice de variación por 2. Por lo tanto, índice de variación me da 1,2. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de que el índice de variación sea 1,2? De que al 2 que tengo ahí lo multiplico por 1,2 y me da 2,4. Eso significa que al 2 que está ahí lo multiplico por el índice de variación y me da 2,4. Otro ejercicio más. Ahora vamos a tomar como referencia el año 2. Por lo tanto, 2,4 sería el F sub t y 2,88 vendría siendo el F sub t más 1. 1. O sea, F sub t más 1 es 2,88. Índice de variación. F sub t es 2,4. Ahora, para calcular el índice de variación, divido 2,88 dividido 2,4, ¿cierto?
¿Cuánto es 2,88 dividido 2,4? 3,456, Ojo, ojo, Wendy. ¿o no? Yo aún no logro entender esto. Lo que pasa es que, mira, es mucho más sencillo de lo que tú piensas. Mm, Vamos a ir de nuevo con el ejemplo porque parece que están un poquito perdidos. Sí, Por lo yo menos tú, sé, Wendy. profe. Primero debemos tomar el año de referencia, el año 2. Ok. Entonces, para el año 2, automáticamente el 2,4 F es el valor de F sub T. Y el valor siguiente, el que está al lado, es el valor de F sub T más Más 1. 1. ¿Ya? Y a Ya. mí lo que me están preguntando es, ¿qué porcentaje o qué índice de variación hay de aumento de 2,4 a 2,88? ¿Cuánto aumentó? Entonces, si F sub T más 1 es lo mismo que 2,88. Mi índice de variación es la duda que tengo, lo que quiero calcular. F sub T es 2,4. Simplemente lo que quiero calcular es el índice de variación. Es igual 2,88 dividido 2,4. 44. Y eso ya lo tengo calculado acá para que no lo hagan. Ahí está. Eso me da un resultado 1,2. ¿Qué significa este 1,2? Significa, Decimal. es un número decimal. Bien, significa que al 2,4 que está acá, lo multiplico por 1,2 y me da 2,88. 8. Y en todo se hace lo mismo. Siempre se divide el F sub T más 1 dividido por F sub T. Y en todo se hace lo mismo. Se divide. Por ejemplo, si estoy en el año 4, divido 4,14 dividido 3,456. Y ahí te va a dar el índice de variación y eso te va a dar 1,2. ¿Y qué significa ese 1,2? Que ese 1,2 tú lo multiplicas por 3,456 y te va a dar 4,14. ¿Qué me está diciendo esto, niños? Claramente, ¿esto es un aumento o una disminución porcentual? Un aumento. Claramente es un aumento porque los números van subiendo, ¿no? Sí. Por lo tanto, el índice de variación debe ser un número mayor a 1. Y en este caso, teníamos un número, el número 1,2. Porque, por ejemplo, 2 por 1,2 me da un 2,4. 2,4 multiplicado por 1,2, 2,88. 2,88 multiplicado por 1,2, 3,45. 3,45 multiplicado por 1,2, 4,14. Entonces, el aumento completo en cada paso es un índice de variación 1,2. 1,2. Y ahora vamos a utilizar la otra fórmula que está al lado. Vamos a usar el A, que es parecido al índice de variación, pero casi lo mismo. ¿Cuánto vale, por ejemplo, si tomo, a ver si me entendieron, si tomo el año 1, ¿cuánto vale F sub T más 1 para el año 1? 1,2. No, F sub T más 1, ojo. Ah,
2,4. Bien, 2,4. Esto es 2,4. Menos, ¿cuánto vale F sub T? F sub T, 2. 2. El número que está bajito del año de referencia. Ese es el F sub T. Esto vale 2. Es igual a A por 2. Y ahora matemáticamente, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ay. Matemáticamente, ¿qué hago? El 2 que multiplica la, este 2 pasa dividiendo acá abajo. 2,4 menos 2 dividido 2 me da 0,2 o un 20%. ¿Qué significa esto? Que el aumento de 2 a 2,4, ¿de qué porcentaje es? Voy a borrar esto de nuevo. De nuevo la pregunta. ¿Qué significa este 20%? Significa que el aumento de 2 a 2,4 aumentó un 20%. Por ciento. Eso significa. Y es lo mismo que al 2 que está ahí, multiplicarlo por 1,2. Es lo mismo decir que el índice de variación es 1,2 o que el aumento porcentual es de un 20%. Vamos a hacer otro ejercicio de esto mismo. Vamos a tomar como referencia el año 3. Pregunta, para el año 3, ¿cuánto vale F sub T más 1? 2,88. Ojo, cuidado. 3.456. Ojo, el número que está al lado, Wendy. El T más 1 es el número que está al lado del número original. Por lo tanto, es 3,456. 456. Menos, ¿cuánto vale F sub T? Ese vale Ahora recién va el 288. 2,88. Ahora vale 2,88. Ya. Ahora como que le voy entendiendo, es que no sabía ni. Ya. Y esto vale Sí. obviamente 2,88. 2, Haciendo el cálculo, este 2,88 pasa dividiendo. Siempre es así. Y aquí lo tengo acá. Por lo tanto, hago la resta. 2,88 menos 2,4 dividido 2,4. El A me da un 20%. ¿Qué significa ese 20%? Significa que de 2,88 a 3,456 el aumento fue de un 20%, o si usamos esa fórmula es lo mismo que 2,88 lo multiplico por 1,2. Profe, una Dígame. pregunta. Dígame. ¿Esos dos ejemplos, o sea, da lo mismo o sea, el de FT más 1 al otro es lo mismo, ¿no? Claro, el aumento es igual, pero tú tienes que tener, Ya. O sea, debes tener cuidado, Wendy. Primero debes tener una fecha de referencia. En este caso, por ejemplo, no sé, el año 2. Entonces, en el año 2, si tú fijas el año 2 como año de referencia, ¿cuál es tu F sub T más 1? el 2,88. Bien, el 2,88. No, o sea, mi pregunta es que si yo puedo agarrar, como usted nos está dando dos ejemplos que se puede hacer y nos da casi el mismo resultado, puedo tomar cualquiera de ellos, ¿verdad? Puede tomar cualquiera, porque ya. el aumento va a ser el mismo. En cada paso, en cada aumento, Ya. va a aumentar un 20% en cada uno. En Ya. todos hay un aumento de un 20%.
O es lo mismo que tú multiplicas el 2 por 1,2. O 1,2 Ya. por 1,2. Es lo mismo, Ah, ya. solamente Ya que lo voy aquí lo entendiendo. expresas como decimal y aquí lo expresas como porcentaje. Ah, ya. ¿Se entiende? Sí, sí, profe, algo sí. Y ya le voy captando porque hace rato no sabía ni lo que estaba haciendo. Entonces, esto que estás haciendo acá, que esta es la página... No veo nada. Bueno, donde corresponde la guía, los cálculos ya están listos. Solamente ustedes deben estudiarlos bien, qué se hizo en cada uno. ¿Ya? Ah, ok, profe. Ya. ¿Está clarito? O sea, ustedes lo estudian bien, ¿no? Porque aquí los cálculos están bastante explícitos y bien hechos. Vamos a hacer otro ejemplo. Ok. Dice, a ver si antes de seguir, Priscila, ¿estás ahí o no? Sí, profe. ¿Está con Wendy o no? No, con Jaina. Ah, va, Wendy, con Jaina, ya. Sí. Ya, Priscila. Vamos a seguir. Por molestarte me sale un gallo. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto es de la página 92 del libro. Esto también está en su libro para que lo estudien. Dice, para la producción de yogur se necesitan bacterias lácteas. No sé si ustedes saben, pero los yogures se producen por bacterias. Bacterias buenas para la guatita. Eso sí, no las bacterias que nos enferman, las bacterias que nos hacen bien a la guatita. Dice, cuya población aumenta de acuerdo a un crecimiento porcentual constante. ¿Qué significa crecimiento porcentual? Que Significa crece más, que aumenta en aumenta más su porcentaje. venta. ¿Y qué significa constante? De que el aumento es siempre el mismo. Eso Ah, significa con constante, de que el crecimiento de un paso a otro es siempre el mismo. ¿Y cómo crecen estas bacterias? No es por el tiempo, es por la presión atmosférica. Entonces nosotros para obtener más bacterias le debemos poner más presión a las bacterias. ¿Sabe lo que es la presión o no? A todo presionar esto, algo. presionar algo, sí, pero ¿qué estás ejerciendo tú en la presión? Una, Mm, como apurarlo o algo así. es parecido, pero algo más simple todavía. Ah, como detenerlo. Pero ¿qué estás apretando tú cuando estás haciendo una presión? Estás presionando algo. Ah, ¿Qué estás Una las resistencia. bacterias. ¿Qué estás ejerciendo tú con los brazos? Fuerza. Una fuerza. Eso es la Ah, presión. Es la fuerza que tú aplicas en una cierta parte. Eso es la presión. Por ah, ejemplo, cuando tú estás, no sé, apretando algo, tú estás ejerciendo una fuerza en un lugar pequeño, en un espacio pequeño. Eso es una presión. En este caso, ¿qué estás haciendo tú? estoy haciendo fuerza, ¿o no? Estoy haciendo una fuerza. Yo estoy como apretando a las bacterias y al apretar a las bacterias, esas bacterias van a empezar a crecer. ¿Se entiende el contexto del ejercicio ahora, no? Sí, algo así. Algo. Ese es un proceso industrial, ya lo van a conocer después, para que sepan un poco cómo se produce el yogur. Entonces, dice acá, si en el comienzo de las observaciones hay 30.000 bacterias en 1 mililitro de leche, o sea, en una gota de leche hay 30.000 bacterias, y en 1 hora, después este número de estas asciende a 35.000. O sea, me están aumentando las bacterias de un momento A otro. a otro. Ay, me equivoqué en el ejercicio, niños. No pesquen eso. Es la ¿No? disminución. Sí, es una disminución. Me equivoqué en el enunciado. Pero pesquen ahí lo que está aquí lo
lo que está aquí en la tabla. No la Pregunta, lectura. a mí me interesa esto, Ah, ok. lo que está abajo. Claramente, ¿esto es un aumento o una disminución porcentual? Una disminución. Es una disminución porcentual, porque partió con Sí. 1000, después 880, 774, 681. Disminución porcentual. Yo ahora voy a calcular el índice de variación de cada uno o el valor de A. Wendy, tú misma, dame, Sí. dame alguna altura que tú elijas. 0, 1000 o 2000. Elige cualquiera de las tres. 0. 0. Ya. Entonces voy a tomar como referencia la altura 0. Por lo tanto, ¿cuál sería mi F sub T más 1? 880. Bien. Este es mi F sub T más 1. Es 880. Por lo tanto, 1000 sería F sub T. F sub T. Y ahora reemplazo acá. Divido. Este es 880. Es igual índice de variación por índice de variación Hey, ¿te lista, no? por 1000. Por lo tanto, divido 880 dividido 1000 y me da 0,88. ¿Qué significa 0,88? Que este 1000 lo multiplico por 0,88 y me da 880. 88. 880. Ahora voy a ocupar la otra fórmula. F sub T más 1 es 880 menos F sub T es igual a 1000 es igual a por 1000. Ahora, ¿qué hago yo? 880 menos 1000 y este 1000 si está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo, muy bien. Y ese resultado me da menos 0,12. Entonces A es igual a 12%. Pregunta del millón, muchachos, para ver si son observadores. ¿Qué significa el signo negativo que está ahí? ¿Por Que qué bajó negativo? 12%. Porque, dígalo más fuerte, Wendy. Porque bajó 12%. Porque es una disminución. Estoy bajando una cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que de 1000 a 880 hay una disminución de un 12%. Eso significa que tener un índice de variación 0,88 es lo mismo que disminuir una cantidad en un 12%. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, ahora sí le entiendo. Así que una fórmula, la fórmula que es de la izquierda, me sirve para calcular el índice de variación, el I sub B. En cambio, la otra fórmula, la de la derecha, me sirve para calcular el A, el porcentaje o de aumento o el porcentaje de disminución. Disminución. Y aquí en el ejercicio están todos los cálculos. Acá, en la página, están todos los cálculos. ¿Ya? Para que los vean. Están todos los cálculos. Por lo tanto, dudas hasta el momento, Andrés, Wendy. Para este aviso es especialmente para Paloma y parece que Shirley se desconectó. Por si acaso, niños, no sé si saben, pero Matemática tiene un canal de YouTube. Esta clase va a estar grabada, está siendo grabada y va a subirse mañana al canal de YouTube para que la puedan ver de nuevo por si tienen dudas. No sé si les gusta. Yo sí las veo, profe. ¿Sí? Ahí hay 2 lucas. Ya, muy bien. La vemos mañana por el Yucatán. Tú las ves muy bien, Wendy.
Es más que nada eso para recordarles de que las clases están grabadas. Profe, estoy aquí, no me he ido a ningún lado. Ah, es que no me aparecía en... No, estoy aquí. Ahí no me aparecía conectada. Ahora sí, perdón, Chile. Y que para que veas las clases y después que, por ejemplo, si un día no puedes conectarte y puedes conectarte otro día, entra al canal y ves tranquilita el video. Hasta almorzando, tomando once, como tú quieras. El Más otro que día na- vi una. ¿Sí? ¿Se entendió la clase o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ese también es la idea. Ese también es la idea de la... Profe, Priscila, te escucho. ¿llegué tarde? Pero tú también. ¿Llegué tarde o no? Sí, pero igual captaste en la clase, igual captaste, sí, captaste en la clase. Seguimos con la materia. Vamos a ir a algunas conclusiones. Si el índice de variación es mayor a 1, como en el caso anterior, ¿se acuerdan que nos dio 1,2? El índice de variación, ¿o no? Cuando crecía el árbol, significa que es un aumento o aumenta la cantidad. Pero si el índice de variación es menor a 1, como en el caso de que hicimos recién, ¿cuánto nos dio el índice de variación? Era 0,80 y 8. 0,88. 8. Como nos dio 0,88, esta cantidad va disminuyendo. Es una disminución porcentual. Porque el índice de variación es menor a 1. Ese es un tema. En cambio, al A, si el valor de A es positivo, esa cantidad aumenta, es un aumento porcentual. Por ejemplo, en el caso de arriba, ¿qué porcentaje nos dio aquí de aumento? ¿A dónde? Acá, en el primer ejemplo, 1,2, ¿no? 1,2 el índice de variación, pero el porcentaje nos dio un 20% de aumento. 20%. Sí. Nos dio un número positivo. Pero en el caso de acá, en el caso de la presión atmosférica, ¿qué resultado nos dio en el porcentaje? Un 12%. Negativo. Un 12% negativo, ¿cierto? Sí. Sí. Cuando el resultado es negativo, significa que esa cantidad, en vez de aumentar, va a disminuir. ¿Sí o no? Disminuyendo. Sí. Va a disminuir. Sí, profe. Niños, ¿se va entendiendo hasta ahora la fórmula? Sí. Sí, profe. Ya. Vamos a hacer algunos ejercicios y con esto... niños.